la psicóloga y profesora María Belén García Martín nos hablará de cómo hacer frente al miedo y gestionarlo de forma adecuada. Este es un espacio abierto en el cual los espectadores podrán hacer sus preguntas en los comentarios. María Belén es profesora de la Facultad de Psicología, obtuvo su título de doctorado en aspectos psicológicos y biomédicos de la salud y el diploma de estudios avanzados en aspectos psicológicos y biomédicos de la salud y la enfermedad de la Universidad de Granada, España. Es licenciada en psicología por la misma universidad. Bienvenida, María Belén, es un gusto tenerla en este espacio. Muy buenas tardes, María Fernanda, muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación. Bienvenidos a los que están en este momento conectados y nada, hablemos un poco del miedo, hablemos de él. Listo, María Belén. Entonces, para empezar, hablemos de qué es el miedo. Es normal que todos lo experimentamos en algún momento y nos alerte de situaciones de peligro. Sin embargo, ¿hasta qué punto es sano? Bueno, pues María Fernanda, tú lo has definido muy bien, ¿no? El miedo es una reacción de la propia especie. Nos alerta efectivamente de que hay una amenaza, de que algo nos tiene en peligro. Y entonces el cuerpo reacciona, tiene una serie de reacciones fisiológicas y además de una serie de reacciones fisiológicas le acompañan una serie de pensamientos. Creo que esto puede ser muy grave, creo que me puede afectar, creo que debería huir, escapar o creo que debería hacer alguna cosa para afrontarlo, ¿no? Entonces, ¿el miedo es algo normal? Sí, claro. ¿Todos lo tenemos o lo hemos tenido alguna vez? Por supuesto, algunos de una manera más frecuente que otros. Cuando el miedo se convierte en algo que definitivamente puede indicarnos que pasa alguna otra cosa. Cuando después de ese miedo llegan una serie de pensamientos que están muy presentes en nosotros, que están muy presentes en nuestro día a día y que al final esos pensamientos casi que arrastran nuestro quehacer, ¿sí? Es decir, si yo pienso constantemente en que si salgo me voy a enfermar, me voy a contagiar y definitivamente, más allá de que yo sienta que hay medidas de seguridad que puedo utilizar, pero mi miedo de si salgo me voy a contagiar me domina, definitivamente dejaré de salir, más allá de que pueda o no confiar en medidas de bioseguridad. ¿Cuándo el miedo se convierte en un problema? Cuando efectivamente nos quedamos atrapados con todos esos pensamientos que se derivan de ese miedo y cuando no podemos salir de ellos. Por más que algunas veces pensamos que deberíamos ponerlos en duda, al final nos terminan ganando la batalla. Bueno, y ahora que nos habla entonces de esos pensamientos recurrentes que vienen con el miedo, ¿tiene el miedo alguna relación con la ansiedad y con otros estados emocionales? Por supuesto que sí. De hecho, cuando el miedo tiene un nivel, digamos, demasiado intenso, hablamos de un miedo muy intenso y eso va asociado a una serie de pensamientos sobre posibles amenazas, sobre un malestar que nos genera a nosotros muy, muy intenso, se generan pues la sintomatología ansiosa y en algunas ocasiones, cuando ese patrón ya es muy desadaptativo, trastornos de ansiedad. Realmente el miedo está relacionado con la mayoría de los trastornos emocionales y afectivos que tienen un componente ansiógeno. Bueno, entonces ahora que hablamos de la ansiedad y de estos componentes y del miedo, ¿existen algunas tipologías para clasificarlos? Es decir, se pueden tener diversos tipos de miedo, ¿cómo identificarlos? Si entendemos el miedo como una reacción natural del cuerpo, es uno solo, no existen diferentes formas de reaccionar. Esa reacción natural ante algo que nos genera amenaza, escuchamos un ruido fuerte y todos nos sobresaltamos, ¿no? Es algo por especie, o sea, nos sobresaltamos porque creemos que de pronto podemos estar en peligro. No clasificaríamos los distintos tipos de miedo, clasificamos los distintos tipos de trastornos a los que podríamos llegar cuando ese miedo se intensifica y cuando ese miedo va asociado de esas otras cuestiones que hemos hablado antes, ¿no? Hablamos de las fobias específicas, la fobia, la ansiedad generalizada, etcétera. Bueno, y teniendo en cuenta el panorama actual, pues ahorita nos ponía un ejemplo de salir a la calle, ¿cómo debemos enfrentar el miedo ante la incertidumbre de esta nueva realidad? En especial ahora que hay otro pico, muchas personas sienten miedo, por un lado, de la enfermedad, pero también de las consecuencias económicas y sociales que está dejando esta pandemia. Correcto, así es. Voy a decir
parece un juego de palabras, pero al miedo no hay que tenerle miedo. Es decir, el miedo sigue siendo una reacción natural y debemos seguir creyendo en eso, ¿sí? Ahora, cuando ese miedo va asociado a determinados patrones de pensamiento que nos enganchan demasiado y en la que nosotros nos quedamos atrapados durante mucho rato, durante muchas horas al día, durante muchos días, eso empieza a generar un tipo de comportamientos que algunas veces nos desvían pues, de lo que realmente queremos hacer o de cómo podríamos funcionar correctamente. Si me preguntas cómo podemos manejar el miedo ante esta nueva realidad, tenemos, en primer lugar, que identificar que es algo nuestro y que es algo que todos tenemos. Tener miedo es algo normal y además es bueno, ¿sí? Yo recuerdo que un profesor mío en la universidad me decía, el que no tiene miedo no llega a la mayoría de edad, y es un poco así, ¿no? Si ninguno de nosotros tuviera algo de miedo, no emplearía ciertas conductas de precaución, de afrontamiento, de protección ante ciertas cosas. Es bueno tener miedo, pero es necesario que lo identifiquemos como normal. Y además de eso, que una vez que nosotros hemos identificado que ese miedo es una reacción normal, ahora voy a comportarme encaminada a lograr lo que realmente quiero hacer tomando las medidas que debo tener, ¿sí? Entonces, todos hemos escuchado hablar de las medidas de bioseguridad y efectivamente las medidas de bioseguridad funcionan, eso es una realidad. Los contagios se producen cuando se saltan las medidas de bioseguridad, cuando se relajan las medidas de bioseguridad o las personas pues se desconcentran o se concentran en otras cosas, ¿vale? Entonces, identificamos nuestro miedo, sabemos que es algo normal, pero aún así debemos cumplir con nuestro día a día y cumplir con nuestras metas, cumplir con aquellas cosas que son importantes para nosotros. El hecho de que podamos cumplir con ellas nos alejará de tener otro tipo de dificultades a posteriori si nos quedamos atrapados en ese miedo y definitivamente por el miedo a salir, pues tenemos dificultades con nuestro trabajo, o a lo mejor tenemos dificultades para resolver según qué cosas y eso nos va desarrollando problemas posteriores. Bueno, se habla aquí de algo clave y es identificar ese miedo como algo natural. También nos había mencionado que el miedo tiene unas reacciones físicas, ¿no? ¿Cómo podemos identificar qué pautas podríamos darle a las personas que están conectadas para identificar, no sé, ciertos signos que nos indiquen que ese miedo ya se está, digamos, saliendo de lo normal o de lo sano? Yo creo que me atrevería a decir que todas las personas que estamos aquí conectadas hemos tenido alguna reacción del miedo alguna vez en nuestra vida, es algo súper natural, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa activación física que sentimos? Todos sabemos cuál es, ¿no? Algunas veces se nos sale el corazón empieza a palpitar muy, muy rápido, algunas personas empiezan a sentir sudoración, otras personas como la sensación de debilidad en las extremidades, como la sensación de me hormiguean las manos y los pies, como si realmente me fuese a desmayar. Cuanto más nos concentremos en esas reacciones fisiológicas y tratemos de predecirlas, controlarlas, esconderlas, taparlas de alguna manera, pues estaremos más atrapados en esas reacciones fisiológicas y algunas veces se vuelve un círculo, una cadena viciosa, ¿sí? Entonces, insisto, el miedo es el que es y realmente es desagradable. Cuando un individuo tiene una reacción de miedo es muy desagradable, pero si tratamos de no concentrarnos demasiado en eso y demasiado en esas reacciones fisiológicas, no pasará nada que tengamos otra reacción de miedo. Lo que debemos pensar o lo que debemos hacer más bien es qué pensamos después de haber tenido esa reacción de miedo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué deberíamos hacer? Pues he tenido una reacción de miedo, es muy desagradable, lo he pasado fatal. Yo creo que todos los que hemos pasado por alguna situación de miedo en algún momento, ese rato después de haber afrontado esas situaciones como creía que me iba a morir, qué horror, qué mal lo he pasado, ¿no? Se me iba a salir el corazón, pero más allá de eso debemos ser inteligentes y catalogar nuestros propios pensamientos como es una reacción natural y hay muchas cosas que puedo hacer a partir de ahí, ¿sí? Cuando tratamos de desconcentrarnos un poco más en esas reacciones fisiológicas, no estar tan pendientes de ellas, hay una cosa en psicología que se llama el miedo al miedo. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. El miedo al miedo es el miedo a tener las reacciones fisiológicas de miedo. Entonces, hay personas que experimentan un miedo por primera vez en su vida y después de experimentar ese miedo fue tan desagradable que en ocasiones posteriores en las que la persona empieza a sentir que es algo similar a aquello que sintió, la persona se empieza a activar muchísimo antes y se empieza a activar muchísimo antes porque empieza a pensar
esto es lo que me dio, me va a volver a dar, es terrible, siento el corazón que ya se me va a salir, etcétera. Eso es lo que llamamos miedo al miedo. Por tanto, concentrarnos demasiado en esa activación fisiológica a veces lo que hace es darles un estatus quizá de mayor nivel de importancia y a veces nos atrapa en ese círculo. Es mucho mejor dejarlo ahí, saber que está, no pasa nada, es algo normal, está ahí, pero voy a tratar de concentrarme en lo que debo hacer, ¿no? O lo que sea importante en ese momento. Claro, doctora. Entonces, ahora que usted nos habla de tratar de no concentrarse en esas sensaciones que uno experimenta con el miedo, ¿qué, nos podría recomendar de pronto ejercicios para controlarlo? O algunas estrategias que podamos aplicar en la vida cotidiana para manejar el miedo y la ansiedad. No sé si meditación o bueno, usted es la experta que nos cuente más del tema. Tratar de elegir qué quiero hacer, ¿sí? Es decir, que uno se pare a pensar, bueno, quiero seguir concentrado en esto. Ahora mismo me decías, María Fernanda, tratar de controlarlo. La mayoría de las personas utilizan esa palabra. Yo a veces peleo mucho con mis pacientes y también con mis estudiantes cuando utilizan la palabra control. La palabra control es sinónimo de concentrarme en, ¿sí? Entonces, si quiero controlar algo muy mucho, no tengo nada más que hacer que si quiero concentrarme en algo mucho, lo único que tengo que hacer es intentar controlarlo, ¿vale? Si yo intento controlar, no sé, imaginémonos, yo tengo un niño chiquito que es súper inquieto, ¿no? Y esperemos que no aparezca por aquí a lo largo de la tarde. Y entonces, si yo intento controlar a Lorenzo, entonces tengo que concentrarme en Lorenzo. Tengo que ver que no se mueva, que no cruce la puerta, que trate de no ir hacia un sitio o hacia otro. Estoy concentrada en él completamente si yo quiero controlarlo. Entonces, si quiero controlar mi miedo, pues es un error. Es un error tratar de controlar el miedo, porque nos hace concentrarnos aún más en él. Debemos saber que lo tenemos y lo que debemos es asumir, aceptar. Tampoco me gusta demasiado esa palabra porque a veces se utiliza no en el mejor sentido, pero tenemos que aceptar que es algo nuestro, ¿sí? Y que lo generamos todos, lo tenemos todos, y que después de ese miedo viene una cadena de pensamientos, ¿vale? Entonces, lo que sí puedo hacer es elegir qué quiero hacer con esa cadena de pensamientos que vienen después. Si quedarme atrapada, tratar de explicar por qué me dio, por qué no me dio, ¿será que puedo hacer algo para que no me dé la siguiente vez? ¿Será que puedo evitar pasar por este sitio, reunirme con tal persona, comer este alimento? O simplemente no concentrarme en todas esas cosas que hacen que intente controlar mi reacción y concentrarme única y exclusivamente en lo que en ese momento yo quería hacer y nada más. Parece muy fácil, ¿no? Decirlo es bien sencillo, luego llevarlo a la práctica no es tan sencillo, pero sí es una habilidad que claro, se puede entrenar. De alguna forma es como contrarrestar ese miedo con otro tipo de pensamientos. Más que de pensamientos, de acciones, ¿no? Hay muchas teorías, muchas terapias actuales que hablan de concentrarse en el aquí y en el ahora, ¿no? Todo el tema de mindfulness, etc. Bueno, no vamos a concentrarnos ahora mismo en ningún procedimiento terapéutico, pero sí es un poco como si yo he tenido una reacción de miedo, pero realmente en este momento yo lo que estaba era sentada delante de mi computador, tenía que hacer una tarea para mañana, pero ha llegado a mi cabeza el pensamiento de he salido a la calle esta tarde y tengo la sensación de que me duele la garganta. Y entonces me duele la garganta, siento escalofríos, qué tal que me haya contagiado, qué tal que la persona que tenía el tapabocas y se le veía la nariz me haya contagiado. Y entonces ahí se activa todas nuestras reacciones fisiológicas de que ya si le doy un poquito de vueltas a la cabeza, 10 minuticos, no hace falta más, a ese pensamiento de me duele la garganta, cuando pase media hora, y el que diga que no, que levante la mano, cuando pase media hora no solamente me duele la garganta, me duele la cabeza, tengo la sensación de cansancio, efectivamente tengo toda la sintomatología, en este caso, de lo que podría ser, por ejemplo, ¿no? Un contagio por COVID que está lamentablemente de moda. Si yo en ese momento trato de no concentrarme en mi pensamiento de me duele la garganta y creo que me está dando temor de que me haya contagiado, sino, bueno, estoy delante de mi computador, tenía que hacer esta tarea, y es, listo, pues si me duele me puedo tomar algo para el dolor, claramente, pero voy a concentrarme en lo que tenía que hacer y seguir adelante. Es muy probable que el resto de síntomas y el resto de malestares que vienen después de haberle dado unas cuantas vueltas a la cabeza nunca aparezcan. Claro.
Al respecto, Mirabel Moscote, que está conectada en la transmisión, nos pregunta, bueno, que el miedo normalmente sirve para avisarnos de situaciones, como usted lo ha mencionado. Sin embargo, si tenemos un miedo que nos paraliza, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues intentar no hacer nada con el miedo. Es exactamente la misma estrategia. Un miedo que nos paraliza es un miedo que es demasiado intenso y además va asociado de esos pensamientos de realmente un alto nivel de alarma para mí, es un alto nivel de amenaza para mí, ¿no? Y entonces ese miedo que nos paraliza es cuando hemos creado toda una estructura de pensamientos alrededor de esa situación que nos da miedo, que son realmente desbordantes, ¿sí? Entonces, que el miedo te paraliza es normal porque cuando te aproximas o estás cerca de esa situación o viene a la cabeza eso que te hace recordar esa situación que te genera miedo, se desencadena toda esa estructura. Realmente esto es muy amenazante, realmente no lo puedo afrontar, no lo puedo tolerar, esto es superior a mis fuerzas, etcétera, etcétera. Toda esa estructura de pensamientos es lo que nos llega a paralizar. Entonces, no es fácil. Algunas veces cuando el miedo nos paraliza, pues hay que saber si efectivamente es algo que podemos manejar nosotros solos o realmente necesitamos ayuda para que alguien nos enseñe cómo hacerlo. Pero realmente lo que hay que hacer es esa estructura de pensamientos en la que hay que romper, ¿vale? Hay que romper ese esquema para que ese miedo empiece a dejar de tener, esos pensamientos empiecen a dejar de desencadenar ese miedo tan, tan alto. Bueno, usted acaba de mencionar un punto clave y es de contactar a un especialista. ¿Cómo saber cuándo es el momento de acudir a un especialista en salud mental que nos ayude a controlar esos miedos? Pues a mí me parece una pregunta relevante, muy, muy relevante. Y de hecho también toca algunos aspectos que tienen que ver con, bueno, con mitos, algunas veces con ciertos estigmas, que eso de ir al psicólogo cuando uno ya tiene que pedir ayuda es que ya está muy mal, o el asunto, o sea, bueno, lo llaman de otra forma, ¿no? Realmente uno debe acudir a un especialista cuando uno no sabe cómo manejar la situación y efectivamente esas situaciones a las que se enfrenta y que no sabe manejar le producen ciertos desajustes en su vida o cierto malestar en su vida, ¿sí? Por ejemplo, si un estudiante tiene pues miedo a exponer en público, ¿vale? Y entonces ese miedo a exponer en público, hay estudiantes que a pesar de que lo tienen, bueno, pues están tensos, lo pasan a veces mal, pero se exponen, hacen sus exposiciones. Algunas veces los profes nos damos cuenta y tratamos de mediar en el asunto, pero lo van haciendo y esa persona siente que a pesar de que en ciertos momentos lo pasa mal, sale adelante y puede cumplir como con sus funciones vitales, como con sus cosas importantes en la vida. ¿Cuándo deberíamos pedir o no pedir cita a un profesional? Cuando a lo mejor ese malestar, a pesar de que la persona afronte la situación, puede ser que el malestar sea demasiado intenso y no le guste quererlo, no quiera seguir así. Pues eso es un dato importante para pedir ayuda de un profesional. O también cuando efectivamente la persona ya no es capaz de afrontar esa situación, es decir, ya no puede hacer el trabajo en exposición y efectivamente lo evita o termina huyendo o termina enfermándose de alguna manera antes del trabajo para, pues eso, para merodear en círculo, ¿no? Para escapar de la situación, para evitar enfrentarse a ella, etc. Esa persona empieza a desajustarse de lo que el contexto le está demandando y empieza a no poder cumplir con lo que el contexto le demanda. Es suficiente para poder acudir a ayuda de un profesional, ¿sí? Claro, bueno, muchas gracias por esa respuesta. De acuerdo con usted, se deben quitar tantos estigmas alrededor de la salud mental. Por otro lado, María Sarur nos pregunta, ¿por qué nos dan miedo las cosas que podrían ser buenas? Como hacer nuevos amigos, amar, cosas que de pronto no denotan un peligro tan evidente. Ajá. No denotan un peligro como amenaza real, pero para la persona de una manera o de otra sí es una exposición a algo a lo que no se siente totalmente seguro, ¿sí? Entonces, a mí casi, María, me gustaría devolverte la pregunta, pero como no podemos hacer un conversatorio incluyendo las personas que hablen aquí, voy a tratar de entenderte. Algunas veces hacer amigos implica que uno se arriesgue a, ¿sí? Se exponga a que otro lo evalúe, ¿sí? Entonces, probablemente el objetivo es positivo. La mayoría de las cosas que hacemos los seres humanos, el objetivo final es positivo, pero algunas veces el camino uno tiene que afrontar ciertos riesgos, ¿no? Entonces, cuando una persona puede ser más introvertida y esa persona más introvertida exponerse a una situación de hacer amigos, más allá de que quisiera con toda su alma tener amigos o hacerlos,
la situación de exposición de qué pueden pensar de mí, ¿será que hago el ridículo? ¿Será que esta persona va a pensar, oye, ¿qué le pasa? Yo no quiero ser amiga de esta persona. Sí, todos esos pensamientos realmente indican temores, indican miedo a, no es miedo a hacer amigos, es miedo al proceso antes de llegar a esa meta, al hacer amigos. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con una pregunta de Victoria Perdomo, que nos dice, ¿cómo podemos manejar esos miedos irracionales o que son poco probables pero nos paralizan? No sé si acá tengan que ver el tema de las fobias o estos miedos, como expresa la persona que escucha, poco probables. Ajá. Victoria, pues en psicología clínica habría diferentes enfoques epistemológicos para manejar esos miedos irracionales, ¿no? Hay algunas teorías, algunos enfoques epistemológicos que hablan de cambiar esos pensamientos irracionales por algunos racionales, es decir, que la persona llegue a darse cuenta que lo son, que efectivamente pueda cambiarlos por otros más racionales, etc. Voy a resumir muy mucho todo esto, ¿no? Pero efectivamente ya hay mucha evidencia empírica que dice que eso al final no es tan útil, porque la mayoría de las personas que tienen pensamientos irracionales, una mayoría, hay casos de todo tipo, saben que lo son, saben que son irracionales, pero aún así los atrapan, aún así los tienen y como dice Victoria, los paralizan. Entonces, es mucho más útil y más funcional no dejarnos arrastrar por ellos, es decir, desarrollar esa habilidad para saber que están ahí, para convivir con ellos, para identificarlos como algo nuestro, pero aún así tomar la elección de si quiero dejarme arrastrar por ellos y hacerles caso en todo, y entonces evitaré muchas cosas, huiré de muchos espacios, o definitivamente los dejo ahí a un ladito y me concentro en lo que sería importante para mí. Es algo así como aceptarlos o como aprender a convivir con ellos, ¿sí? Sin que nos generen ese alto nivel de malestar. Bueno, hasta el momento hemos hablado, digamos, un poco más refiriéndonos a los adultos, cuando ya pues tomamos la decisión de ir a un especialista y somos conscientes de los miedos. ¿Cómo puede hacer un papá cuando su hijo tiene algún tipo de miedo, su hijo, un niño, por ejemplo, a dormir solo, a la oscuridad, para ayudarlo a afrontar estos miedos? ¿Cómo manejar el miedo en los niños? Bueno, es una magnífica pregunta. Yo trabajo además con niños y adolescentes y es algo que los papás nos preguntan mucho. Lo primero que hay que preguntarse es por qué el niño tiene todos esos miedos, ¿sí? Y la mayoría de las veces la explicación o el origen está en que los miedos también se aprenden, ¿no? También aprendemos a reaccionar y aprendemos a derivar ciertos pensamientos de aquello que vemos y aquello donde nos estamos criando. Algunas veces, antes de decirle a los papás cómo deben trabajar con el miedo de sus hijos, hay que trabajar con los papás en que ciertas cosas se normalicen y no se generen tantos miedos, o por lo menos no haya tanta probabilidad de que se generen tantos miedos. Hay una gran evidencia de que los miedos pues también son, como te digo, aprendidos en casa, y cuando el papá es miedoso, la mamá es miedosa, o a lo mejor tienen ciertos patrones de comportamientos excesivamente, digamos, ritualizados o sistematizados para evitar ciertas cosas, pues es algo que efectivamente los niños aprenden y entonces entienden, si mi mamá hace todo esto para que X cosa no pase, esto es peligroso o esto es malo. Entonces, hay que hacer un ejercicio de autoevaluación, ¿no? Y hay que hacer un ejercicio de cómo me comporto y cuál es el espejo en el que se está mirando mi hijo. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio, normalmente hay muchas cosas por cambiar. No son técnicas que le tengamos que decir a los papás de tienes que decirle a tu hijo que no tenga esto, sino tienen que empezar a cambiar su propia forma de enfrentar las situaciones. Cuando empieza a cambiar esa propia forma de enfrentar las situaciones, algunas veces ni siquiera hace falta trabajar en los niños determinadas cosas. Esas cosas se modifican solas. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta tan completa. Ahora, Lina Romero nos pregunta, ¿cómo hace uno para no dejarse dominar por los pensamientos negativos que aparecen cuando sentimos miedo? Ya, creo que ya hemos hablado un poco de esto, pero no sé si... Yo sé que es la parte más difícil, de verdad que es la parte más difícil. Con mis pacientes algunas veces trabajamos este tipo de terapias y nos dicen, doctora, parece muy sencillo, pero luego llevarlo a la práctica no es. Realmente no os tenéis que angustiar o agobiar por no hacerlo a la primera, pero sí empezarlo a practicar, ¿vale? Entonces, ¿cómo no dejarse dominar?
Pues no dejarse dominar es que yo sé que tengo esos pensamientos en mi cabeza, pero tengo dos cosas que hacer. Seguir haciéndoles caso el resto del día y darles vueltas, etcétera, etcétera, o decir un día, estoy agobiadísima, sé que todo esto me preocupa, sé que no sé qué va a pasar con tal cosa, no sé qué va a ocurrir el día de mañana, pero hoy voy a tomar la decisión de concentrarme en esta otra y dejarlos ahí. Dejarlos ahí, tomar la decisión un día, el que sea, el día que uno se sienta lo suficientemente, no sé, predispuesto a intentar dejarlos ahí. Ese día funcionará bien, pero nos daremos cuenta que al día siguiente nos volvemos a dejar dominar, nos volvemos a enganchar. Pero si nos volvemos a dar cuenta, estamos otra vez en la situación oportuna para decir, voy a elegir qué quiero hacer. Si quiero seguir aquí dándole coba a toda mi cabeza una hora más, o voy a hacer esto que tenía pendiente el día de hoy. Es practicar. Algunas veces en sesiones de terapia lo solemos decir, es como montar en bicicleta. Cuando al principio montamos tenemos mucho desequilibrio, nos caemos muchas veces, pero cuando nos caemos, ¿qué hacemos? Levantarnos y volvemos a subir a la bicicleta. Con los pensamientos es igual. Yo me puedo dar cuenta hoy que me he dejado dominar y he estado todo el día enganchada en mis pensamientos y en mis miedos y en mis preocupaciones. Y no he hecho nada. He perdido el día al final solo dándole vueltas a mi cabeza. Pero si me he dado cuenta ese día, voy a probar mañana a dejarlos ahí y concentrarme en algo que de verdad tenga que hacer y sea importante para mí, sea valioso. Ese día que lo hagas, trata de volver a practicarlo cuanto más mejor, ¿sí? Llegará un día en que esa habilidad empieza a ser un poco más automática. María Fernanda, te necesito pedir un segundo, por favor, voy a apagar mi cámara solamente un segundo, porfis. Claro que sí. No hay ningún problema. Bueno, mientras tanto, entonces podemos recoger algunas conclusiones que nos ha dejado la doctora María Belén. Listo, ya por acá. Es que, bueno, pues las cosas de trabajar desde casa. Mi esposo necesitaba pasar para coger su computador y no se quería cruzar. Solo era eso. Sí, bueno, entonces algunas, como retomando de sus conclusiones, son como ocupar nuestra mente en lo contrario a lo que nos genera miedo, en otro tipo de pensamientos y también pues acudir a los especialistas cuando sintamos que esto está interfiriendo con nuestra vida. Una pregunta que es común, teniendo en cuenta todo lo que usted nos mencionaba, de pronto los prejuicios que hay con la salud mental y demás, es cómo saber, cómo elegir el psicólogo o a qué tipo, o con qué tipo de enfoque ir, como usted nos decía, hay diferentes enfoques, si es un psicólogo, un psiquiatra, nos puede orientar un poco cómo podríamos elegir las personas, el tipo de terapia a la que debemos asistir. Es una gran pregunta y muy difícil de responder, pero bueno, definitivamente uno al final se queda con un psicólogo con el que se sienta cómodo, con el que se sienta a gusto, con el que siente que lo comprende y con el que siente que realmente lo que le va proponiendo le sirve para ir saliendo adelante. De entrada, elegir uno u otro, un enfoque u otro enfoque, bueno, quizá no sea demasiado útil. Una persona, si sabe de psicología, de pronto puede tener algún pensamiento más concreto, alguna orientación más concreta sobre determinados enfoques, pero si la persona no sabe de psicología, pues elegir un enfoque u otro de entrada pudiera no ser tan útil, ¿no? Pero uno elige un psicólogo como elige todo en la vida. Aquel o aquella que realmente pues sienta que tiene, bueno, pues la formación suficiente para ayudarme a lo que quiero hacer, ¿no? Es decir, que confíe un poco en su bagaje, en su experiencia. Obviamente que ese bagaje y esa experiencia sea basada en la evidencia científica, ¿sí? Yo sí me atrevería quizá a decir que lo único que sí nos recomiendo es que nos dejamos llevar por cualquier persona que pueda darnos un consejo como nos puede dar una amiga. Eso es distinto a un psicólogo y podemos pagarlo si queremos, no pasa nada, o sea, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, pero una amiga me puede dar un consejo más allá de lo que está basado en la ciencia, lo que está basado en su corazón y eso me podría ayudar o no, ¿sí? Entonces, elijamos a alguien que efectivamente tenga un bagaje y una trayectoria que esté basada en el conocimiento científico, ojalá en el conocimiento científico más actual, pero también elegimos los profesionales de acuerdo a otras cosas, que realmente sea factible para mí el lugar a donde tengo que ir. ¿Por qué? Por el desplazamiento, por cómo tengo que llegar hasta allí, por el costo, etcétera. Todo eso son variables que uno elige a la hora de elegir un psicólogo. Si elijo el mejor psicólogo, pero está a
el otro lado de la ciudad y yo me demoro 3 horas en llegar y es el mejor psicólogo del planeta, pero yo me demoro 3 horas en llegar, es muy probable que ocurra eso que llamamos en investigación muerte experimental, ¿no? Que deje de ir en algún punto de la terapia. Entonces, cuando el conjunto de variables me acompaña, ahora tiene que darse ese proceso de química con el psicólogo, ¿no? Entre paciente y terapeuta, que yo me entienda, que sienta que me comprende, que sienta que las herramientas que me está dando me van haciendo dar pasitos cada día. Si uno siente que lleva 10 sesiones de terapia, o 15, o 7, las que sean, y estoy exactamente en el mismo punto en el que llegué, ya de pronto podríamos pensar si realmente es útil o no es útil, ¿vale? Una persona debe empezar a ver cambios casi desde el inicio. Hombre, si estamos en sesiones de evaluación, no, el psicólogo todavía necesita saber qué tengo, ¿vale? Pero una vez hemos terminado ese proceso de evaluación y el psicólogo me manifiesta que vamos a empezar un procedimiento terapéutico, yo debería ir viendo cambios, así sea chiquiticos, cada día, cada sesión a la que voy. Eso indica que todo va por buen camino. Bueno, muchas gracias por esa respuesta. Ahora, Juan Andrés Cano nos pregunta cómo superar, por ejemplo, el miedo a hacer inversiones, ya que uno puede ganar o perder, pero de pronto ese tipo de miedos pues, pueden ser obstáculos, no sé, a enfrentar nuevos retos. Bueno, es una gran pregunta también, ¿no? Nadie le diría yo, haga usted una inversión a lo que dé lugar. O sea, no sería capaz de decirle eso a nadie. Pero efectivamente, algunas veces las personas tenemos que tomar decisiones en nuestra vida y esas decisiones son arriesgadas, pero digamos que pueden suponer un gran cambio para nosotros y un paso adelante en nuestras vidas, ¿no? Tenemos siempre que sopesar, es decir, el miedo a realizar inversiones, algunas veces el miedo puede ser muy desmesurado porque hay mucho más riesgo de pérdida que de ganancia. Pues ahí el miedo es casi racional, podríamos llegar a decir. Cuando yo quiero hacer una inversión y sopeso que, bueno, efectivamente es arriesgado, pero tengo muchas probabilidades de salir adelante, etcétera. Es decir, yo pongo en esa balanza lo bueno y lo malo y creo que es factible mi idea. Eso es lo primero que hay que pensar, más allá de tener o no tener miedo. Entonces, una vez que pienso que mi idea es factible, algunas veces las personas son muy indecisas y tienen ese miedo a de verdad dar el paso y arriesgarse, y otras personas son un poquito más, digamos, más relajadas y son capaces de dar los pasos, bueno, de una manera más rápida. ¿Cómo vencer ese miedo? Simplemente pensar si uno realmente quiere llegar a esa meta, ¿vale? Entonces, si yo realmente he puesto en la balanza, creo que lo que voy a hacer es factible, creo que, bueno, pues tengo un porcentaje de éxito importante, siempre hay un porcentaje de fracaso, muy bien, pero creo que esa meta es muy, muy positiva para mí, es muy importante para mí, pues nos tenemos que situar en esto que llevo diciendo casi todo el rato, ¿no? Me tengo que posicionar y elegir. ¿Quiero seguir atrapada por mi miedo o quiero realmente perseguir mi meta? Es decir, para mí es muy importante perseguir mi meta. Perseguir mi meta puede hacer cambiar mi vida y realmente eso es lo que quiero hacer. Pues entonces tendré que dejar el miedo a un ladito, guardarlo en el bolsillo. Sé que me acompaña, sé que va a estar ahí y no me puedo deshacer de él porque lo genero yo misma, pero voy a concentrarme en conseguir mi meta. Es una respuesta, es difícil, ¿no? Pero bueno, realmente lo primero de todo, más allá de arriesgarnos o no, o dejar el miedo a un lado, es saber que nos metemos en cuestiones que pueden ser viables, ¿no? Claro, como respaldar con la información, claro, para tener más certeza. Así es. Bueno, Hilder Arrieta también nos pregunta, ¿por qué cuando uno siente mucho miedo se genera un impulso de ira o enfado? Bueno, las reacciones después del miedo hay de todo, ¿no? Algunas veces hay personas que, como ya ha habido alguna que otra pregunta, que el miedo los paraliza y realmente ese miedo, una vez que hemos pasado esa situación, la persona lo que siente es como si tuviera un desgaste de energía brutal, como si hubiéramos estado corriendo una maratón y esa persona lo único que tiene ganas es de casi que de recostarse o de ponerse a llorar porque es un desgaste de energía. Y hay otras personas que sienten mucho miedo, pero el miedo va asociado también a otros pensamientos, esos otros pensamientos como de incapacidad, de no he sido capaz, no lo he logrado, etcétera. Y eso genera a su vez otro tipo de reacciones. Cuando el pensamiento que tenemos en nuestra cabeza es no entiendo por qué no he sido capaz de hacer esto, se puede generar ese enfado, se puede generar esa rabia, ¿vale? Depende un poco de, insisto, todo lo que va derivado después de esa reacción fisiológica de miedo, esos pensamientos.
Bueno, hay otra persona que nos pregunta, un poco retomando el tema de los miedos irracionales, que si aprender a convivir con esos pensamientos irracionales implica que toda la vida los vamos a tener o se pueden dejar. Pues me encantaría hablar con Juliet, me encantaría preguntarle un par de cosas. Pero voy a hacer la pregunta para todos. Que alguien me diga si ha habido una temporada en su vida, un momento en su vida, un año, un día, un mes en su vida en la que puede decir a ciencia cierta que no ha tenido ni un solo pensamiento racional, irracional, más negativo, etcétera, en su cabeza. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un periodo en nuestra vida en la que no ha existido ni un solo pensamiento irracional? Yo casi diría que no existe, ¿vale? Todos pasamos, Juliet, por fases en la vida. Y todas las fases en nuestra vida van acompañadas de pensamientos. Esas fases en nuestra vida, que van acompañadas de pensamientos, algunas veces esos pensamientos tienen una carga más positiva, son en general un poco más positivos. Hay determinadas fases en la vida que por circunstancias que los seres humanos vivimos, una enfermedad, algún problema familiar, algún problema laboral, lo que sea, ¿sí? Esas fases en la vida por las que pasamos están más cargadas de pensamientos negativos y esos pensamientos negativos casi siempre suelen estar más ligados a pensamientos irracionales. Pero pensamientos vamos a tener toda la vida, toda la vida. Es decir, no podemos, ojalá pudiéramos, es otra de las frases que yo le digo mucho a mis estudiantes, ojalá pudiéramos poner en off nuestra cabeza, ¿qué digo yo? 1 hora a la semana. Uy, eso sería maravilloso. Dios mío, 1 hora con nuestro cerebro en off, no nos genera ningún pensamiento, no hay nada que tenga en mi cabeza que me preocupe o que no me preocupe, etc. Todos tenemos pensamientos y los vamos a tener toda la vida. Por eso luchar con ellos es absurdo, es completamente absurdo, porque eliminaremos unos, Juliet, pero aparecerán otros, ¿vale? Entonces, si uno se pone a pensar, y a mí me gustaría, Juliet, que hicieras como una especie de ejercicio de recorderis de los últimos 15 años en tu vida, Juliet, ¿vale? Entonces, los últimos 15 años en tu vida han podido pasar por un proceso en el que era más jovencita, más pequeña, etcétera, que vivía, bueno, en un contexto particular, con una serie de circunstancias particulares. Ese contexto, durante una serie de años en mi vida, casi siempre los pensamientos que solía tener en mi cabeza era este repertorio, ¿no? Si te tuviera que pedir como un conjunto de 5 o 6 pensamientos, seguro me los podría decir. Pero si yo le digo a Juliet que, bueno, Juliet, ahora de esos hace 15 años en tu vida da un salto de 10 años y sitúate, Juliet, hace 5 años en tu vida. Hace 5 años en tu vida, si yo te tuviera que pedir, Juliet, otro repertorio de pensamientos de cuáles eran los más comunes que tenías en esa temporada en tu vida, pues probablemente Juliet me puede decir, pues eran distintos a los que tenía hace 10 años, o a lo mejor si ha tenido una historia de vida muy similar, ha estado más o menos en la misma situación, podrían llegar a ser parecidos. Y ahora me gustaría preguntarle a Juliet cuáles son los que tiene hoy, ¿sí? Si me tuvieras que dar otro repertorio, 3, 4, un listado de 5 pensamientos que tiene hoy día, ¿vale? ¿Racionales o irracionales? Yo sé que estás concentrada en los irracionales, vámonos con los irracionales, no pasa nada. ¿Son distintos a los que tenías hace 5 años? ¿Y son distintos a los que tenías hace 10? Y me cabría otra pregunta, Juliet. ¿Realmente esos pensamientos irracionales han ido cambiando porque hace 15 años fuiste a terapia y alguien te enseñó cómo cambiar esos pensamientos? Después de 10 años volviste a ir a terapia y alguien te enseñó cómo cambiar esos otros pensamientos y a día de hoy estás haciendo no sé para cambiar esos. Seguramente Juliet me diga, pues sí o no, a lo mejor ha estado en algún procedimiento terapéutico, no sé. Pero probablemente me diga, no, han ido cambiando porque las circunstancias de mi vida han ido cambiando. Y eso es lo que cambia que tengamos distintos pensamientos, ¿vale? Entonces, si yo me paro a pensar, hace, no sé, 8 años no vivía en este país, pues hace 8 años los pensamientos que tenía en mi cabeza eran un repertorio determinado. Tenía unos pocos irracionales también, claro que sí. Pero después cambié de país, cambié de trabajo, dejé a mi familia muy lejos, empecé a vivir o en otro mundo, en otra vida, en otras circunstancias laborales. Si uno me pregunta qué pensamientos tenía antes versus a los pensamientos que empecé a tener después, eran claramente distintos, pero tenía también pensamientos irracionales. Y si todos me preguntáis cuáles son los que tengo hoy, pues son muy distintos a los que tenía el día que aterricé en Colombia, ¿no? Muy, muy diferentes, pero también los tengo. Tienen que ver con mis fases de la vida. Entonces, ¿cómo cambiarlos? Pues no sirve de nada, no necesitas cambiarlos, los vas a tener siempre.
todos vamos a tener muchos pensamientos. Y si mientras yo iba hablando, casi todos habéis hecho ese ejercicio de pensar cuáles eran los pensamientos que yo tenía hace 15 años, cuáles eran los que tenía hace 5 y cuáles son los pensamientos que tengo a día de hoy, pues son bastante distintos. Pues si uno se para a pensar cuáles serán los que tendré de aquí a 10 años, ni siquiera alcanzamos a dimensionar los que pueden ser. Entonces, es una estrategia inútil, es como quitarle el agua al mar a cubitos, ¿no? Quiero quitarle el agua al mar a cubitos, pues no voy a acabar nunca. Entonces, no sirve luchar con los pensamientos, no sirve cambiar unos pensamientos por otros. Lo único que sirve es saber que son nuestros, que los aceptemos, pero eso sí, que le demos la importancia que le queramos dar. Si me quiero quedar atrapada con ellos todo un día o la mayoría de los días de mi vida, o a pesar de tenerlos, pues trato de seguir funcionando, ¿no? Y de seguir disfrutándome la vida como viene. Bueno, Nancy Jaime nos pregunta, ¿cómo puedo trabajar en familia para ayudar a mi hijo que maneja niveles de ansiedad y depresión? Pues Nancy, te respondería algo similar a cuando hemos hecho la pregunta de los miedos en los niños, ¿vale? Habría que explorar un poco cuál es un poco la forma de actuar en casa, ¿no? de los papás. Y esa forma de actuar en casa, cómo interpretamos las amenazas, cómo nos comportamos cuando estamos preocupados, cómo nos comportamos cuando hay un cambio drástico o alguna situación difícil en la casa. Y ese cómo nos comportamos también va asociado a otra pregunta y es cómo incluimos al hijo dentro de estas situaciones. Algunas veces los niños con niveles de ansiedad y depresión altos son niños que están muy preocupados. Y esos niños que están especialmente preocupados es porque tienen una serie de ideas en su cabeza y muchas de ellas probablemente no han sido respondidas o no han sido cubiertas de una manera o de otra. Y esas preocupaciones que ese niñito puede tener, puede ser que algunas veces se generen porque en casa algunas veces tratamos de no hablar delante de ellos de determinados temas. Cuando nosotros en casa tratamos de evitar preocupar al niño, ¿no? Es una estrategia obviamente útil como mamá, que uno trata de hacer lo mejor por su hijo y uno trata de hacerlo lo mejor que puede. No siempre es acertado, pero uno trata de hacer lo mejor que puede. Si yo estoy pasando por un problema, hoy llega mi esposo a casa y entonces le digo, oye, tenemos que hablar, mira, te tengo que contar esto. Y entonces le digo, pero esperemos a que el nene se vaya a la cama para que podamos hablar tranquilamente y que él no se preocupe, él no tiene que escuchar nada de esto, etcétera. Los niños no son bobos, los niños no son tontos. Los niños detectan nuestras señales de preocupación, detectan nuestras señales de estoy tratando de ocultar, de evitar, estoy tratando de aparentar estar feliz cuando no lo estoy, etc. Esas señales le llegan a los niños como signos de amenaza, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está llegando la señal, yo me voy a poner en la cabeza de un niño, me está llegando la señal de algo pasa, mi mamá está rara. No está igual que siempre. La veo casi siempre muy cabizbaja y preocupada, pero cuando yo le pregunto algo me pone una sonrisa de oreja a oreja de todo es maravilloso y perfecto y color de rosa. Y entonces, como realmente nadie me ha contado qué está pasando, ¿qué hago yo? ¿Qué hace mi cabeza? Pues lo que hacen todas las cabezas del mundo, pensar. ¿Y qué pienso? Pues pienso de todo. Puedo pensar cosas que están más cercanas a la realidad versus cosas que están a años luz de la realidad. Y al final ellos con sus ideas empiezan a generarse una película, ¿sí? Que, como digo, puede estar más cercana a la realidad o más lejos, pero hace que puedan desarrollar cierta, bueno, pues sintomatología emocional y algunas veces pues patrones de ansiedad o depresión. Entonces, ¿cómo ayudarlo? Habría que explorarlo, ¿sí? No me atrevería a darte una pauta sin saber qué está pasando primero. Es necesario conocer el contexto y la situación y también es necesario conocer cómo se aborda con él el que se sienta de una manera o de otra. Pero quizá para todos los que están conectados en este momento, sean papás, mamás o tengan niños pequeños en casa, el consejo, odio decir también la palabra consejo, pero bueno, el consejo sería no anuléis a los niños de las situaciones familiares, ¿sí? Los niños son parte de las situaciones familiares. Obviamente yo no puedo contarle a mi hijo un problema con nombres y apellidos que yo le contaría a mi esposo o a otra persona adulta. Tengo que contárselo adaptado y maquillado a lo que él puede entender y digamos a lo que él puede aceptar también e interpretar, pero contarlo, hacerlo parte del problema. Así como hacerlo parte del problema, hacerlo parte de la situación. No os podéis ni imaginar
no os lo podéis ni imaginar el cambio tan brutal a que un niño tenga una sintomatología ansiosa depresiva porque esté muy asustado porque cree que algo grave en casa pasa, a que sepa que algo grave en casa pasa. Y de pronto lo que está pasando en casa pudiera ser grave. Pero el hecho de que él está dentro de la comunicación familiar, todos nos contamos las cosas. Hoy cuando veo a mi mamá triste ya entiendo por qué. No me lo tengo que imaginar. No tengo que crearme una película. Entiendo por qué está así. Y también es parte de la naturalidad, estar unos días tristes, otros días no, otros días preocupados y otros días estar tremendamente felices. Eso hace que el niño se pueda ubicar, pueda aterrizar sus piececitos en una realidad y pueda construir la realidad junto contigo, con la mamá, con el papá, con quien sea. Eso es muchísimo más fácil que tratar de protegerlos de otra forma, ¿no? Ocultando información. Entonces, eso es un poco como lo que te podría decir como explicación a lo que podría estar pasando, pero claramente habría que saber qué está pasando para poderte dar una orientación. Bueno, doctora María Belén, muy interesante esta respuesta y por eso es tan importante tener este tipo de espacios pues con profesionales, porque muchas veces no, los papás no saben cómo actuar con este tipo de situaciones y pues se hace todo lo contrario. Ahora tenemos una pregunta muy interesante de David Parr. Nos cuenta que dentro de su práctica comunitaria en fisioterapia con personas mayores, ha escuchado constantemente en ellos sentir miedo la mayoría del tiempo a causa de la condición sanitaria actual. Eso los ha llevado a que tengan que dejar de realizar actividades en compañía de su grupo de compañeros, esas actividades que les generaban bienestar y perciben su situación actual como poco agradable. ¿Qué podría decirle desde su disciplina para que David y los demás, digamos, profesionales de otras áreas de la salud entiendan cómo tratar esas emociones y el concepto de vida que los invade en ese momento? Bueno, pues es un poco, David, más de lo mismo que venimos contando en este conversatorio, ¿no? Es invitarlos a reconocer esos miedos como cosas normales, pero además darles herramientas de qué puedo hacer. Bueno, esto es lo que me da miedo, ¿vale? Perfecto, listo. Y todos tenemos derecho a tener miedo y todos lo tenemos, ¿vale? Pero ahora, dentro de esta es la situación que me genera miedo, estos son todas las cosas que puedo hacer. Y todas estas cosas que puedo hacerlas para tratar de evitar que eso que me da miedo ocurra, ¿no? En este caso estamos hablando de un miedo a la enfermedad o al contagio, esta situación que estamos viviendo y que está afectando al adulto mayor de verdad también en unos niveles muy, muy, muy altos. Entonces, a ellos les da seguridad saber qué hacer. No solamente, normalmente el miedo a todos nos genera inseguridad, porque cuando tenemos una situación de amenaza, lo primero que nos preguntamos a nosotros mismos es, Dios mío, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Sí? Entonces, no hay mayor contrapeso a una situación de miedo que es una situación de afrontamiento, una herramienta de afrontamiento. Entonces, a estos adultos mayores también normalizar las situaciones de miedo. Algunas veces, en mi país también lo he visto mucho. Dentro de mi familia tengo, bueno, pues algunas personas que trabajan en residencia de ancianos y el cómo manejamos las cosas con ellos a veces es muy parecido a cómo lo manejamos con los niños pequeños. Les ocultamos la información para que no se preocupen, tratamos de hablar a escondidas, tratamos de sobreprotegerlos en exceso. No se trata de que no protejamos a nuestros mayores. No quiero decir nada que se parezca a eso, por supuesto. Tenemos que protegerlos, pero ni en exceso ni en defecto. Tenemos que protegerlos con lo que realmente necesitemos hacer para protegerlos. Cuando los sobreprotegemos, ellos también identifican señales de amenaza. ¿Sí? Si yo estoy haciendo todo lo posible para que mi abuelito o mi abuelita o mi papá o mi mamá viva en una burbuja de cristal y que ni el viento lo toque, ¿vale? Pues claramente le estoy lanzando un mensaje a mi abuelito de estás en una situación franquísimamente peligrosa, ¿vale? Entonces, el cómo lo manejamos es una primera estrategia. El personal de la salud es también algunas veces pues tenemos que plantearnos qué hacemos con ellos para que algunas veces transmitamos ciertas ideas que pudieran ir en contra de lo que queremos conseguir. Pero sobre todo es poner el miedo en un estatus de normalidad y darles herramientas de afrontamiento. A partir de ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Esto es lo que me da miedo, pero todo esto es lo que podría hacer y podría evitar que eso que me da miedo pase. Bueno, Paula Garzón nos pregunta si usted nos podría ayudar a aclarar la diferencia entre el miedo y la ansiedad, porque muchas veces pensamos que es lo mismo.
Bueno, algunas veces hablamos de ciertas reacciones como de manera arbitraria, ¿no? El miedo como tal es una reacción fisiológica en el organismo, que es algo natural, como hemos dicho, y que se desencadena cuando el organismo detecta una situación de amenaza, ¿vale? Entonces es una reacción fisiológica de activación de la tasa cardíaca, algunas veces la sudoración, la sensación de respuesta de escape rápida, etc. La ansiedad es otra cosa, ¿vale? La ansiedad no solamente es que algo, que yo estoy desencadenando un miedo a algo, sino que eso también va asociado a que hay ciertas cosas que me preocupan, ¿vale? Entonces, esa ansiedad lleva asociados esos pensamientos de preocupación por algo que pasa. Algunas veces esas preocupaciones que tenemos ni siquiera son preocupaciones por las cosas actuales. Algunas veces nos preocupamos por cosas que ya han pasado y que no tienen solución, y muchas otras veces nos preocupamos por cosas que no han pasado todavía, que son futuras y que no tienen ninguna... O sea, no tenemos forma de saber qué pasará hasta que esa situación no llegue. Por ejemplo, un miedo al contagio. Hay personas que están desarrollando niveles de ansiedad altísimos por el miedo al contagio. Y la persona dice, es que tengo miedo de salir y contagiarme. Es que me preocupa que yo pueda contagiar a alguien más de mi familia. Y entonces la persona no sale. Esa persona tiene una serie de preocupaciones por algo que aún no ha pasado y nunca va a saber si se contagiará o no hasta que no llegue el día en que pasara, si es que en algún momento se llega a contagiar. Pero lo único que sí puedo hacer es tener en cuenta esas medidas de bioseguridad, ¿sí? Cuando un estudiante se preocupa mucho por, tengo miedo de perder un parcial, tengo miedo de perder el semestre, ¿vale? ¿Eso ha llegado ahora? No, todavía no ha llegado. ¿Cuándo voy a saber si pierdo el semestre? Pues lo voy a saber dentro de 3 días o dentro de un mes. ¿Ahora mismo qué puedo hacer? Pues más allá de preocuparme, lo único que puedo hacer es estudiar, ¿vale? Para salir adelante. ¿Cuándo esa ansiedad es un problema? Cuando ese miedo a perder el semestre, es decir, cada vez que pienso en que voy a perder el semestre, me entran escalofríos, se me acelera el pulso cardíaco, la tasa cardíaca, etc. Eso es una reacción de miedo. Pero además lo llamamos ansiedad porque eso va asociado a si pierdo el semestre no voy a poder seguir estudiando, probablemente no tenga la plata para volver a pagarme un semestre nuevo. Si no me puedo pagar la plata para un semestre nuevo y no termino estudiando, no acabaré siendo profesional. Si no acabo siendo profesional, no voy a tener la vida que yo había pensado para mí, etc. Eso es un cuadro ansiógeno, ¿no? Esa reacción de miedo asociada a esas preocupaciones constantes sobre algo, ¿vale? ¿Cuándo esa reacción de ansiedad se convierte en un trastorno o no? Cuando esas preocupaciones constantes y cuando esas activaciones fisiológicas, esas reacciones de miedo, están presentes de una manera demasiado continua y hacen que el individuo no pueda responder a las demandas de su medio de manera normal, ¿no? O por lo menos como venía respondiendo antes de presentar esta sintomatología. No sé si aclaro la pregunta con eso. Bueno, doctora, ahora que nos habla de esta diferencia entre el miedo y la ansiedad, hay una persona, Alejandra Orjuela, que nos pregunta, ¿cómo manejar la ansiedad y sus trastornos? ¿La ansiedad siempre debe ser tratada con un especialista? ¿Le añado? El trastorno de ansiedad sí, tener ansiedad no, ¿vale? Yo puedo presentar ansiedad en un momento determinado, es decir, tengo miedo y estoy preocupada porque algo va a pasar. Bueno, pues he estado preocupada un rato, he tenido un poco de miedo, pero he salido adelante. Bueno, nosotros podemos tener ansiedad, todos nosotros tenemos ansiedad muchos días en nuestra vida, ¿vale? Pero un trastorno de ansiedad es cuando esos patrones o esos comportamientos ansiógenos o de ansiedad ya se convierten en un común denominador en la vida de la persona y la persona no puede responder a lo que realmente se le requeriría, ¿no? El medio le requiere. Entonces, un trastorno de ansiedad, una persona no lo aprende a manejar porque sí, requiere atención profesional, ¿vale? Y cualquier tipo de trastorno que vaya relacionado con la ansiedad y la depresión además tienen una comorbilidad muy alta, yo sé que la mayoría de vosotros probablemente lo sepáis, pero normalmente una persona que tenga un trastorno de ansiedad ha cursado en algún momento con episodios depresivos y al contrario, ¿vale? Tienen un nivel de comorbilidad muy alto. Pero la ansiedad y cualquiera de sus trastornos asociados, como pueden ser las fobias y todos estos trastornos que tienen que ver con un patrón de miedo intenso, pues todo lo que tiene que ver con un trastorno, no hay tips como tal para que yo te diga, mira, haz esto, esto y esto y listo, sales adelante. Cuando una persona tiene un trastorno como tal, debe acudir a ayuda.
Exactamente igual que cuando necesitamos comprarnos una blusa nueva porque nuestra blusa está rota, ¿a dónde vamos? A la tienda, ¿sí? Y nos compramos la blusa nueva. Pues cuando presentamos un trastorno de este tipo, más allá de que nosotros pudiéramos saber qué hacer o no, lo ideal es recurrir a una ayuda profesional. Perfecto, doctora. Muchas gracias por esta respuesta y este mensaje pues de efectivamente consultar los servicios en salud mental. Y ahora que nos menciona, ya para ir cerrando, lo del miedo intenso, ¿cómo se debe manejar de pronto un ataque de pánico? ¿Están relacionados? O los pánicos nocturnos, por ejemplo, aquellas personas que se despiertan muy asustados y demás. Ok. Bueno, los terrores nocturnos algunas veces tienen que ver con ciertos patrones de sueño y algunas veces con alteraciones del sueño y son cosas diferentes, ¿sí? A un trastorno de pánico o a un ataque de pánico. Los ataques de pánico realmente son reacciones de miedo intenso muy, muy desagradables. Una persona que ha tenido un ataque de pánico de verdad es capaz de describir eso como una sensación muy, muy aversiva. Y esos ataques de pánico, pues a algunas personas les da una vez en su vida y no les vuelve a dar nunca más, y a algunas personas les da una vez en su vida y empiezan a hacerse de una manera o de otra recurrentes, lo cual termina también desembocando en un trastorno de pánico. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo. Si una persona ha tenido un ataque de pánico, uno, por primera vez en su vida y no ha pasado nada más, pues lo que tiene que hacer es no concentrarse demasiado en el tema de esas activaciones fisiológicas, de estar pendiente de si me están empezando a temblar las manos, de si ya estoy empezando a sentir escalofríos o si estoy empezando a sentir temblor o flojera, ¿no? En los pies, en las extremidades, porque eso hará que cuanto más nos concentremos, probablemente entremos en el círculo vicioso de activar eso. No pasa nada. Cualquiera podemos tener un ataque de pánico en un momento determinado, es decir, nuestro cuerpo fisiológicamente reaccionó demasiado, ¿sí? Reaccionó de manera muy, muy intensa ante algo. No tiene por qué volver a ocurrir. Si de verdad volviese a ocurrir y eso es algo que ya la persona no lo puede manejar, pues efectivamente de nuevo necesita pues, una ayuda de un profesional, ¿vale? ¿Qué hacer si una persona que está con nosotros tiene un ataque de pánico? Eso es otra de las cosas que algunas veces nos preguntan. Sí. O sea, yo veo una persona que entra en pánico y que casi se va a desmayar, etc. Lo más importante en los ataques de pánico es como tratar de normalizar la respiración. Cuando una persona empieza a hiperventilar, respira muy, 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 muy rápido, seguramente existe el momento bradicardia y la persona se desmaya, ¿vale? Y de hecho, las personas que han tenido alguna vez un ataque de pánico en su vida, aquellas personas que sí han llegado a perder el conocimiento, a desmayarse, son aquellas personas que sí recuerdan ese ataque de pánico con un nivel digamos, de negatividad o de aversión muy grande. Cuando nosotros estamos ante una persona que tiene un ataque de pánico, pues decirle, tranquilízate, no te preocupes, no va a pasar nada, mira, atiéndeme, escúchame, no sé qué, la mayoría de las veces no sirve, ¿vale? Si tenemos a una persona en una situación en la que creemos que se pudiera llegar a caer o a desmayar y está en una situación en la que se podría dar un golpe y es peligroso, eso es mucho más peligroso que desmayarse, ¿vale? Se puede dar un golpe en la cabeza y el asunto podría terminar mucho peor que simplemente un desmayo por un ataque de pánico. Hay que llevarlo a una situación segura. Lo mejor de todos los ataques de pánico es sentar a una persona en el suelo, en el piso, ¿vale? Que pudiera tener la espalda apoyada con alguna otra cosa o incluso nosotros nos podemos sentar al lado de él para que se apoye con nosotros, pero en el piso. De ahí ya no puede pasar, ya no se puede caer, no se podría golpear la cabeza. Y lo más importante es normalizar la respiración. Entonces, decirles que nos imiten la respiración a nosotros, ¿vale? Intentar que respire profundamente, que haga esa respiración, no obviamente la que el aire queda justo aquí, en mitad del pecho, ese aire no baja, es decir, esa respiración abdominal, que se llene el vientre, ¿vale? Que se ponga la mano en el vientre y que trate de imitarnos, con una voz lo más calmada que podamos. Entonces, cuanto antes normalicemos la respiración, es más fácil que esa persona empiece a sentir que esa tasa cardíaca baja un poquito, ¿vale? Que esa bradicardia no se va a producir y efectivamente no se desmaya. A partir de ahí, el resto de cosas se podrán empezar a normalizar. No podemos hacer mucho más, ¿vale? Simplemente que la persona esté en el lugar seguro y esperar a que vaya, pues eso, normalizando esa respiración, eso es lo más inmediato. Bueno, esta información es muy, muy valiosa para cualquier persona pues, que se enfrente a esta situación. Muchas gracias por compartirla con todos nosotros. Entonces, también muchas gracias por este espacio. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron. Ya pues ha llegado el final de este conversatorio. Sin embargo, les recordamos estar pues muy pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a seguir teniendo este tipo
de conversatorios con expertos. Especialmente los invitamos a participar el jueves 22 de abril de 1 p.m. a 2 p.m. en el conversatorio COVID-19, la tormenta emocional de nuestros días. Nos va a acompañar la doctora Yajira Guzmán, que es psiquiatra y directora de profesores de investigación de la Facultad de Medicina. Nuevamente, doctora María Belén, muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento. Le extiendo además las gracias de todas las personas que se conectaron. María Fernanda, gracias a ti, gracias a la universidad por tener estos espacios, son valiosísimos, son muy, muy valiosos. Yo sé que muchas de las personas que se han conectado probablemente no tengan la receta para saber qué hacer a partir de mañana, pero sí hay algunas cosas claves que sí podemos hacer. Entonces, el título de hoy era, si no puedes con tu miedo hablar con él, yo os diría que si no podéis con tu miedo, no debéis poder, ¿vale? Olvídense, quítense de la cabeza la idea de debo poder con mi miedo. No, no debéis poder. El miedo lo vamos a tener, pero llevarlo con vosotros, en un bolsillo, en el otro bolsillo, que nos acompañe, pero nosotros vamos a seguir caminando en la vida, ¿vale? Así que nada, no se enganchen con sus miedos y con sus pensamientos y sigan adelante. Les mando un abrazo gigante, virtual, por supuesto. Muchas gracias, feliz noche para todos. Antes ya de cerrar totalmente, nos preguntan en dónde va a quedar publicado el link. Bueno, si es de este conversatorio, va a quedar almacenado acá en nuestro Facebook, así que lo pueden consultar cuantas veces quieran, compartirlo con las personas que sientan que pueda ser útil. Y nuestro próximo evento también va a ser compartido por Facebook Live. Muchas gracias a todos, feliz noche. Feliz noche, cuídense mucho.